Hola a todos y bienvenidos. Para continuar con nuestras clases de prelaboratorio, vamos a resolver los ejercicios que quedaron propuestos en la parte anterior. Algunos conceptos y ecuaciones nos serán útiles para la resolución de estos problemas y de los ejercicios que se presenten en futuras prácticas de laboratorio. Acá les dejo un resumen de todas las ecuaciones que nos serán útiles para la determinación de calcio en una muestra de problema. Si nosotros hemos llevado a cabo una volumetría complejométrica, lo que debemos hacer es inicialmente determinar los milimoles de calcio que han reaccionado con el ligando en cuestión, en este caso el EDTA. Para ello restamos los milimoles de EDTA totales obtenidos a través del análisis de un blanco, menos los milimoles de EDTA que se encontraban en exceso, determinados a través del análisis de la muestra de leche. Después de haber determinado estos milimoles de calcio en la muestra, lo que debemos hacer es reportar su contenido en gramos litro. Para ello utilizamos la siguiente expresión. Multiplicamos los milimoles anteriormente calculados por el peso atómico del calcio y lo dividimos entre 1000, que va a ser un factor, por el volumen de la muestra expresado en litros. Esto lo que nos va a favorecer es eliminar estos 1000 con los 1000 que acompañan a los moles se van a cancelar con los moles presentes en el peso atómico y las unidades que sobreviven son gramos litro. Por lo tanto, de esta manera podemos reportar adecuadamente el contenido de calcio en una muestra de leche. A continuación vamos a resolver los problemas que quedaron propuestos en la clase anterior. En el primer ejercicio se nos pide determinar la concentración en gramos litro de calcio en una muestra de leche. Para ello, a continuación, vamos a ver qué es lo que ocurre experimentalmente. Inicialmente se toma una alícuota de 10 mililitros de la muestra de leche. Esta se transfiere a un matraje Erlenmeyer de 250 mililitros y se lleva a volumen con agua destilada. Posteriormente, de esta solución diluida, se toma una alícuota de 10 mililitros y se transfiere a un matraje Erlenmeyer. Luego, se añaden 10 mililitros de EDTA y se agita. Posteriormente, se añaden 15 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 normal para ajustar el pH a un pH básico. Y por último, se añade una pequeña cantidad de indicador Morexida. Se procede a valorar el exceso de EDTA presente en la muestra con una solución patrón de carbonato de calcio cuya concentración es 0,04 molar. Al inicio de la valoración, nuestra solución tendrá un color morado o lila y detendremos la adición de carbonato de calcio hasta observar que esta solución vira a un color rosado. Anotamos el volumen gastado de carbonato de calcio, que para el primer caso es de 14,8 mililitros. Este proceso se repite 3 veces. Para la réplica 2 se gastaron 14,6 mililitros de carbonato de calcio y para la réplica 3 se gastaron 14,5 mililitros del carbonato de calcio. Con el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta este momento, lo que podemos hacer inicialmente es determinar los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso en la muestra problema. Para ello, utilizaremos la siguiente expresión. Los milimoles de EDTA que están en exceso serán iguales al volumen gastado de carbonato de calcio por la concentración del carbonato de calcio. En el enunciado del ejercicio se nos indica que el volumen de carbonato de calcio gastado para la réplica 1 es 14,8 mililitros, para la réplica 2 es 14,5 mililitros y para la réplica 3 es de 14,6 mililitros y que la concentración de la solución patrón de carbonato de calcio es igual a 0,04 molar. Por lo tanto, lo que debemos hacer para calcular los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso es multiplicar el volumen de la réplica 1, por ejemplo, 14,8 mililitros, por la concentración del carbonato de calcio. Esto nos dará como resultado 0,592 milimoles. De esta manera procedemos con el resto de las réplicas, obteniendo así un resultado de 0,580 milimoles para la réplica 2 y de 0,584 milimoles para la réplica 3. De esta manera habremos calculado correctamente los milimoles de EDTA que se encuentran presentes en exceso. En la segunda parte del ejercicio se nos indica que se ha llevado a cabo el ensayo de un blanco. Para ello, lo que se hace es que se toman 10 mililitros de agua, se transfieren a un matraje Erlenmeyer y se lleva a cabo exactamente el mismo procedimiento que se ha aplicado para la muestra de leche.
Es decir, se añaden 10 mililitros de EDTA, se agita, seguidamente se añaden 15 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 normal para ajustar el pH a un pH básico y por último se añade una pequeña cantidad de indicador Murexida. Seguidamente se valora la cantidad total de EDTA presente, en este caso en el blanco, con una solución patrón de carbonato de calcio cuya concentración es 0,04 molar. Se detiene la adición de carbonato de calcio cuando observamos el cambio de color de la solución y anotamos el volumen gastado, que en este caso es de 40 mililitros de carbonato de calcio. El siguiente paso a seguir para determinar la concentración de calcio en la muestra de leche es determinar los milimoles de EDTA totales a partir del ensayo del blanco. Para ello utilizaremos la siguiente expresión. Los milimoles totales de EDTA serán iguales al volumen del carbonato de calcio gastado en el ensayo del blanco por la molaridad del carbonato de calcio. En el enunciado del ejercicio se nos indica que el volumen de carbonato de calcio que se gastó cuando se llevó a cabo el ensayo del blanco es de 40 mililitros y la concentración del carbonato de calcio es igual a 0,04 molar. Por lo tanto, al sustituir estos valores en la expresión, obtendremos que los milimoles totales de EDTA serán iguales a 1,6 milimol. El siguiente paso a seguir para determinar la concentración de calcio en una muestra de leche es determinar los milimoles de calcio presentes en la misma. Por lo tanto, utilizaremos la siguiente expresión. Los milimoles totales de EDTA serán iguales a los milimoles de EDTA que han reaccionado con el calcio más los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso. Como a nosotros nos interesan los milimoles que han reaccionado, es decir, los milimoles de calcio presentes en la muestra de leche, despejamos de la primera expresión y obtendremos que los milimoles de EDTA que han reaccionado, es decir, los milimoles de calcio, serán iguales a los milimoles totales provenientes del ensayo del blanco menos los milimoles de EDTA en exceso provenientes del ensayo que hemos llevado a cabo en la muestra problema. Entonces, procedemos a llevar a cabo la determinación de los milimoles de calcio. Para ello, con los datos que hemos obtenido previamente, procedemos a sustituir en la expresión anterior, es decir, los milimoles de calcio serán iguales a los milimoles totales obtenidos del ensayo del blanco, menos los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso obtenido del ensayo de la muestra. Es decir, para la muestra 1 vamos a obtener que los milimoles de EDTA serán iguales a 1,6 milimol menos 0,592 milimol y obtendremos como resultado 1,008 milimoles de calcio presente en la muestra de leche. Pero en este caso esos milimoles están contenidos en la alícuota de la muestra. Posteriormente vamos a tener que devolvernos para determinar efectivamente la concentración o el contenido de calcio presente en la muestra inicial. Para la réplica 2 y para la réplica 3 se lleva a cabo el mismo procedimiento, obteniendo así 1,020 milimoles para la réplica 2 y 1,016 milimoles para la réplica 3. Después de haber calculado los milimoles presentes en la alícuota de la muestra, lo siguiente que debemos hacer es calcular los milimoles presentes en la muestra problema. Para ello debemos considerar el factor de dilución. Ese factor de dilución será igual al volumen del aforo entre el volumen de la alícuota de la muestra. Entonces, lo siguiente que debemos realizar es calcular los milimoles de calcio presente en la muestra inicial. Para ello, lo que hacemos es multiplicar los milimoles obtenidos para la réplica 1, que es igual a 1,008 milimol, por el factor de dilución, es decir, el volumen del aforo entre el volumen de la alícuota. Como el factor de dilución es un factor adimensional, sabemos que estos mililitros se cancelan y el resultado obtenido estará expresado en milimol. Para el caso de la réplica 1, obtendremos 25,2 milimoles de calcio en la muestra de leche. Y así procederemos con las otras réplicas, obteniendo como resultado 25,5 milimol para la réplica 2 y 25,4 milimoles para la réplica 3. Después de haber obtenido
los milimoles de calcio presente en la muestra inicial, lo siguiente que vamos a hacer es reportar su contenido en gramos litro. Para ello utilizaremos la siguiente expresión. Entonces, para calcular la concentración en gramos litro de calcio presente en la muestra de leche, lo que debemos hacer para la réplica 1, por ejemplo, es sustituir los milimoles obtenidos, que son iguales a 25.2 milimol, por el peso atómico del calcio, que es igual a 40 gramos mol, y se divide entre un factor, que es 1000, para de esta manera eliminar este factor junto con los 1000 que acompañan a los moles se cancelan con los moles presentes en el peso atómico y la unidad que sobrevive está expresada en gramos litro. De esta manera, la concentración obtenida será de 100.8 gramos litro de calcio para la réplica 1. De la misma forma se procede para el resto de las réplicas y posteriormente lo que debemos hacer es calcular el promedio junto con el límite de confianza. Por lo tanto, este sería nuestro último paso a seguir para poder expresar correctamente el contenido de calcio presente en la muestra de leche analizada. Por lo tanto, lo que debemos hacer es estimar el promedio y la desviación estándar de la concentración de calcio obtenida en la muestra de leche. Para ello, introducimos en la calculadora cada uno de los resultados obtenidos para las réplicas. Es importante considerar que se debe promediar la concentración y no los volúmenes o los milimoles obtenidos en el proceso del cálculo, ya que de esta forma estaremos estimando adecuadamente el promedio y el límite de confianza del resultado a reportar. En este caso, el promedio es igual a 101.46 gramos litro y para el caso de la desviación estándar, esta será igual a 0,611. El siguiente paso a seguir es determinar el límite de confianza. Ya hemos estimado el promedio y la desviación estándar. Ahora lo que debemos hacer es buscar en la tabla de testudent el valor de t tabulado a un 95% de confianza para un n igual a 3 y de esta manera poder estimar dicho valor. Sabemos que esta tabla está reportada en grados de libertad, por lo tanto esos grados de libertad serán iguales a 2. Para 2 grados de libertad a un 95% de confianza, el valor de t es igual a 4.3. De todas formas, este resultado o este dato nos es entregado en el enunciado, pero es importante que usted considere o sepa la forma adecuada en la cual debe encontrar dicho valor para posteriormente determinar el límite de confianza. Una vez que conocemos el valor de t, lo siguiente que vamos a hacer es sustituir en esta expresión el valor de t estimado en la tabla por la desviación estándar entre el número de análisis realizados. Es decir, multiplicamos 4.3 por 0,611, que era nuestra desviación estándar, entre la raíz de 3, y de esta forma obtendremos que el límite de confianza es igual a 1.5. Como debemos reportar el resultado con el promedio más menos el límite de confianza, en este caso en particular, obtendremos que la concentración en gramos litro de calcio presente en la muestra de leche analizada es igual a 101.5 más menos 1.5 gramos litro. De esta manera hemos determinado correctamente la concentración de calcio presente en la muestra de leche problema. Finalmente les dejo un resumen de los pasos a seguir para determinar la concentración de calcio presente en una muestra problema. En ocasiones no es necesario llevar a cabo alguno de los pasos que se muestran en esta diapositiva. Por ejemplo, hay ocasiones en las que tenemos una muestra en la cual no hay un factor de dilución involucrado. Además de ello, también hay ejercicios en los cuales no se lleva a cabo el ensayo de un blanco, pero se nos entrega información necesaria para poder determinar los milimoles totales de EDTA presente en dicho análisis. Entonces, es importante notar qué información nos están entregando en el enunciado del ejercicio, cómo podemos abordar dicho problema y finalmente cómo debemos reportar dicha concentración de calcio o de cierto metal que esté siendo analizado a través de una volumetría complejométrica. En la clase anterior también había quedado planteado un ejercicio en el cual debemos determinar la cantidad de calcio presente en una muestra de leche en polvo. Experimentalmente lo que ocurre es lo siguiente. Se tiene una muestra de leche en polvo, de la cual se pesan 5 gramos en una balanza analítica. Esta muestra se somete a un proceso de digestión ácida y por último se disuelve a un volumen final de 25 mililitros.
De esta solución se toma una alícuota de 5 mililitros, se transfiere a un matraz de aforo de 100 mililitros y se lleva a volumen con agua destilada. Posteriormente, de esta solución se toma una alícuota de 25 mililitros y esta se transfiere a un matraz Erlenmeyer. A esta solución se le añaden 15 mililitros de EDTA 0,0334 molar, se agita, se procede a añadir 15 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 normal, se añade indicador Morexida y se procede a la valoración del exceso de EDTA con una solución de carbonato de calcio cuya concentración es de 0,0441 molar. Se inicia la valoración de la muestra hasta observar que el indicador cambia de color, es decir, que la solución se torna rosada. Una vez que esto ocurre, se anota el volumen de carbonato de calcio gastado, que en este caso va a ser igual a 10 mililitros. Es importante destacar que en este ejercicio no se lleva a cabo el ensayo de un blanco. Entonces, ciertamente con el análisis de la muestra podemos determinar los milimoles en exceso de EDTA que se encuentran presentes, pero ¿cómo podemos determinar los milimoles de EDTA totales? En este caso, se nos está entregando como dato el volumen y la concentración exacta de EDTA que estamos utilizando para llevar a cabo dicho análisis. Por lo tanto, con esta información que se nos entrega acá, podremos determinar los milimoles totales de EDTA. En el primer paso lo que debemos hacer es determinar los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso, es decir, los milimoles que hemos determinado a través del análisis de la muestra. Sabemos que en este caso hemos gastado 10 mililitros de solución patrón de carbonato de calcio, cuya concentración es 0,0441 molar. Por lo tanto, los milimoles de EDTA que se encuentran en exceso serán iguales a 0,441 milimol. Ciertamente estamos llevando a cabo una valoración por retroceso, pero en este caso en particular no estamos llevando a cabo el ensayo de un blanco. Para poder determinar entonces los milimoles totales de EDTA presente en la muestra, lo que debemos hacer es considerar el volumen de EDTA que estamos añadiendo y la concentración del EDTA. De esta manera, los milimoles totales de EDTA serán iguales a 15 mililitros por 0,0334 molar. De esta manera obtendremos que los milimoles totales presentes en el análisis serán iguales a 0,501 milimol. Este es un caso excepcional, es decir, si a nosotros no nos entregan datos que verifiquen que hemos llevado a cabo un ensayo del blanco, lo más lógico es entonces evaluar qué volumen de EDTA se está utilizando y si hay una concentración de EDTA establecida. Es decir, es posible que este EDTA haya sido previamente estandarizado y por tal razón se utilizó para llevar a cabo este análisis sin necesidad de llevar a cabo un ensayo del blanco. De esta forma, hemos calculado correctamente los milimoles de EDTA totales. El siguiente paso a seguir es determinar los milimoles de calcio en la alícuota. Para ello, debemos considerar la siguiente expresión. Los milimoles de EDTA que reaccionan serán iguales a los milimoles de calcio. Esos milimoles de calcio serán iguales a los milimoles de EDTA total obtenidos de los datos del volumen de EDTA y de la concentración del EDTA menos los milimoles de EDTA en exceso, y esto lo obtuvimos a través del análisis de la muestra de leche. Al sustituir dichos valores, obtendremos que los milimoles de calcio presentes en la alícuota serán iguales a 0,6 milimol. El siguiente paso a seguir es determinar los milimoles de calcio en la muestra problema, es decir, en la muestra de leche en polvo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es considerar el factor de dilución. Al considerar el factor de dilución, obtendremos que los milimoles de calcio presentes en la muestra de leche en polvo serán iguales a 1,2 milimol. Finalmente, lo que debemos hacer es expresar el contenido de calcio presente en la muestra de leche en polvo como miligramos de calcio por cada 100 gramos de muestra de leche. Para ello, debemos ocupar la siguiente relación. Sabemos que mol es igual a masa entre el peso atómico. Entonces, podemos despejar de esta ecuación la masa, es decir, podemos multiplicar los milimoles de calcio por
el peso atómico y de esa forma obtener los miligramos de calcio presente en la muestra de leche en polvo. Los miligramos de calcio serán iguales a 1.2 milimol por 40 gramos mol. Los moles se eliminan y vamos a obtener un resultado expresado en miligramos. En este caso en particular, obtendremos 48 miligramos de calcio presente en los 5 gramos de la muestra de leche. Como hay 48 miligramos de calcio presente en 5 gramos de leche, en 100 gramos de leche, ¿cuántos miligramos de calcio habrá? Aplicando esa regla de 3, obtendremos 960 miligramos de calcio por cada 100 gramos de leche. De esta manera habremos calculado correctamente la concentración de calcio presente en esta muestra problema. Esto ha sido todo por ahora. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no olvides contactarme. Será hasta una próxima clase. ¡Chao, chao!